bienvenidos a la familia Iglesia Bíblica de Puebla, Sublime Gracia. Nos da un montón de gusto que nos acompañen y que juntos avancemos con el estudio acerca del libro de los Hechos, hermanos. Hace 8 días, ¿verdad? Ya decíamos que íbamos a hacer una pequeña pausa. Quiero decirles que vamos a terminar el capítulo número 24. ¿No es una excelente noticia, hermanos? Excelente. Gracias por estar acá, hermanos. Los que nos ven hoy, nos siguen a través de las redes sociales, de Facebook, de YouTube, Instagram. Igual, bienvenidos. Qué gusto que estén con nosotros. Les mandamos un saludo afectuoso. Amados hermanos, vamos a libro de los Hechos para continuar y les decía, para cerrar este capítulo número 24. Estaremos cerrando este capítulo 24 para que aproximadamente en un mes y medio volvamos a darle seguimiento, hermanos. Si están ahí todos, por favor, yo espero que todos traigan Biblia. Les podemos prestar, aquí afuera están y tenemos varias Biblias para que juntos podamos seguir la lectura. ¿Vale? Voy a leer, dice el texto: habiéndole hecho señal, este respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. Con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así como de los justos e injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase,
por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Vamos, hermanos, a orar ahí en nuestro lugar y pedir el favor y ayuda de nuestro Dios. Dios y Padre bueno, muchas gracias por permitirnos adorarte. Gracias por permitirnos venir delante de ti. También por permitirnos servir, Señor. Pero también, Dios, agradecemos que nos permitas abrir las Escrituras para recibir también de ella dirección, para poder conocer tu voluntad, pero principalmente para conocerte mejor, para servirte como conviene. Padre, ayúdanos a comprender esta verdad, estos textos que tenemos delante. Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén, hermanos. Quiero comenzar, hermanos, de hecho, compartiéndote el objetivo que tengo en este sermón. No siempre comparto mi objetivo, pero esperemos que con la ayuda de Dios se pueda cumplir. Y el primer objetivo que yo tengo en este día, hermanos, es confrontar, número uno, la tendencia humana de aplazar, hermanos, esas decisiones espirituales importantes. También tengo como objetivo con este sermón, hermanos, desafiar a los creyentes a predicar el evangelio con valor y sin importar quién sea el oyente. Sí, también tengo en mente, hermanos, examinar el contraste entre la integridad del apóstol Pablo y la corrupción de Félix, como un espejo, mis hermanos, que pueda aún mostrarnos la nuestra. Y número 4, hermanos, poder comprender el propósito que tiene Lucas, el Evangelio, y es que el Evangelio avanza, hermanos, incluso a través del sufrimiento. Dicho esto, hermanos, déjame decirte que todos hemos oído hablar de este varón, de este hermano. En 1413, Juan Hus fue convocado, hermanos, al concilio de Constanza para poder defender sus enseñanzas ante los líderes, déjame decirte, más poderosos, en este caso de la Iglesia Católica y el Estado europeo. Sus amigos cercanos le advirtieron que no fuera. Sus colegas le aconsejaron que se retractara. Otros que suavizara su posición. Otros que encontrara palabras diplomáticas. Quizás era una salida inteligente y también que era lo mejor y lo más seguro. Déjame decirte que Juan Hus se negó de pie ante cardenales, ante obispos y el propio emperador en ese momento, con su vida, por así decir, en una balanza, hermanos, declaró que no podía retractarse de las escrituras que él enseñaba con claridad. No aduló a ninguna persona que estaba ahí presente, no negoció la verdad. Sí, fue quemado, déjame decirte, en la hoguera el 6 de julio de 1415. Nuestro hermano Juan Hus, todos los que hemos leído el libro Biografías de Grandes Cristianos, el tomo 1, podemos corroborar esto. Es el tomo 1, ¿verdad, hermanos? ¿Quién lo ha leído? Hermanos, sus palabras, déjame decirte, no murieron. 100 años después, Martín Lutero la citaría como una de las fuentes, por así decir, que encendieron la reforma protestante. Lo que parecía, hermanos, una derrota total, se convirtió en un semillero para el evangelio y para el cristianismo más adelante. Hermanos, esto que acabamos de leer, los textos que acabamos de citar, es exactamente
lo que el apóstol Pablo hizo ante Félix. Tenía frente a sí al hombre, hermanos, más poderoso de la región. Era el gobernador romano que tenía más poder e influencia en Judea. En este caso, con la autorización de los gobernantes que estaban más arriba de él. Y hermanos, él tenía el poder, este gobernador Félix, para, número uno, condenarlo y también para darle libertad. Y Pablo, mis hermanos, no aduló a nadie, no se doblegó, no suavizó su mensaje, no suavizó el evangelio. Hermanos, él predicó acerca de justicia, predicó acerca de dominio propio y, hermanos, predicó acerca de juicio venidero directamente a un hombre que ya hemos oído, era un hombre corrupto, un hombre codicioso y aparte era un hombre adúltero. Entonces, déjame rápidamente, tú sabes que el tiempo se me va volando, solamente decirte qué quiere decirnos aquí Lucas, qué quiere que comprendamos o qué quiere que producir Lucas en sus oyentes o quienes leyeran el escrito, en este caso el libro de los Hechos. Número uno, déjame decirte, Lucas no está escribiendo solo una crónica legal de un juicio, o el juicio de Pablo. Hermanos, Lucas al parecer está construyendo un argumento teológico, bíblico, pastoral, también deliberado, que cumple la profecía de Hechos capítulo 9, verso 15. Ya lo dije en algún otro momento. Dice el texto, vaso escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles, y mira, dice, de los reyes y de los hijos de Israel. Vemos entonces cómo Lucas quiere presentarnos, ¿verdad? Te decía yo ese argumento y hermano lo hace en tres hilos, por así decir, que lo atraviesan. Número uno, la inocencia del evangelio ante Roma. Félix, hermanos, después de escuchar toda la defensa, hermanos, no encontró nada, ningún cargo legítimo que pudiera tachar el evangelio o el mismo apóstol Pablo. Es decir, entonces, que el cristianismo, hermanos, el cristianismo no es una amenaza pública. ¿Recuerdan ustedes a quién fue escrito el libro de los Hechos? A Teófilo. Hay que tener eso en mente. Teófilo era el receptor de este libro, de este escrito, de esta historia bien argumentada, hermanos. Él era el receptor, así que es probable que era un romano, es muy probable que él era una persona de alto rango y él tenía que tener claro, hermanos, Teófilo, el cristianismo no es ninguna amenaza para nadie. Así que, hermanos, es el propósito que tiene Lucas al escribir a Teófilo. Y vemos claro cómo ese cumplimiento de la escritura, allá desde el capítulo 9, se va cumpliendo. Número 2, hermanos, la corrupción del poder humano. Podemos ver, Félix, hermanos, al mostrar que Félix esperaba soborno y dejó a Pablo preso por conveniencia, lo vemos al final de este capítulo, hermanos, Lucas entonces nos establece un contraste claro, hermanos, claro. Quiere dejar argumentos claros, Lucas, entonces, y hermanos, el evangelio no es corrupto. En el evangelio no hay corrupción. No podemos rebajar, no podemos cambiar el evangelio, no podemos diluirlo, no podemos comprometer el evangelio por quienes vayamos a compartirlo. Así que Lucas quiere dejar esto bien establecido para que tú y yo podamos tenerlo claro, hermanos. En el evangelio no hay corrupción. Los que lo rechazan sí son corruptos. Los que lo rechazan sí hay corrupción. Tercero, hermanos, y es último propósito que yo veo aquí en estos versículos, hermanos, el evangelio
avanza, hermanos, el avance soberano del Evangelio, el avance soberano del Evangelio. Hermano, aunque Pablo está preso, el Evangelio, hermanos, no lo está. Aunque Pablo está preso, repito, el Evangelio no lo está. Y cada comparecencia, hermanos, podemos ver una oportunidad para proclamar a Cristo. Como dice 2 Timoteo 2:9, la palabra de Dios no está presa, ¿sí? No está presa. Estamos viendo a los personajes, estamos viendo a Félix, estamos viendo a Drusila, esta pareja frente a la cual Pablo predica justicia, dominio propio y juicio venidero, hermanos. Y está apuntando directo a sus pecados, pero lo está haciendo con amor, hermanos. Lo está haciendo con amor, sin avaricia y sin comprometer, ya decía, el Evangelio. Y yo traigo 5 puntos para compartir, apenas estoy introduciendo, hermanos. Seanme pacientes y, hermanos, que el Señor nos ayude. Entonces, número 1, vemos la defensa, hermanos, la defensa de nuestro hermano Pablo, que podemos decir se convierte en una confesión de fe para nuestro hermano Pablo. Pablo, hermanos, está hablando con toda confianza y sin ninguna adulación. Podemos leer el verso número 10, porque sé, ya vimos la respuesta, vimos los argumentos de Tértulo. Dice ahora la defensa del apóstol: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. Con buen ánimo presentaré mi defensa. Repito, compara, hermano, compara esta declaración, compara esta defensa con el del abogado que traían los judíos, el sumo sacerdote, quien comenzó, hermanos, con 4 versículos de lisonjas. Del verso 2, 3, 4, podemos ver que fluían del corazón de Tértulo una mentira tras otra y acompañada de lisonja, de buenas palabras para endulzar y poder tener el favor de aquel hombre gobernante, hermanos. Y son lisonjas bien elaboradas, ya decíamos. Era un manual, podemos decir, clásico de la retórica romana. Primero adula al juez. Pablo, hermanos, podemos ver, en ningún momento comienza adulando. Reacciona, hermanos, reconoció número 1, la experiencia de Félix como juez. Está reconociendo él que aquel hombre es alguien que sabe de alguna manera emitir juicios, que conoce perfectamente su trabajo. No está delante de alguien que es primerizo, no estamos hablando de alguien que no sabe lo que está haciendo. Él tiene un puesto ahí y lo está desempeñando bien y mal, puedo decir. Y ahorita lo vamos a ver por qué, o ya lo hemos visto también. Pero, hermanos, Pablo no está adulando. Pablo, hermanos, aquí no está cambiando sus palabras o está haciendo, a diferencia de Tértulo decía, hermanos, él está hablando de algo que existía, algo que había en aquel hombre. Hermanos, dice, y bueno, yo con buen ánimo, yo presentaré mi defensa. Hermanos, estaba sereno, estaba tranquilo, pareciera que aún como dice, lo haré con buen ánimo, presentaré mi defensa. Lo haré contento, lo haré de buena gana. Entonces, hermanos, quiere decir que lo estaba haciendo de buena gana, con ánimo. Hermanos, tenía la oportunidad el apóstol aquí para poder, repito, traer el evangelio. Así que, hermano, cuando nuestra vida, cuando tu vida está en orden delante de Dios, no necesitas adular a nadie para poder de alguna manera sobrevivir a algo del que pudiera acusarte o hacer alguien señalarte algo. No necesitamos, hermanos, argumentos humanos. No podemos nosotros echar mano de la adulación y la mentira para poder defendernos. Y la valentía de Pablo, mis hermanos, tampoco era arrogancia. Más bien era el fruto de una conciencia, estamos leyendo, limpia. Estamos hablando del fruto de una conciencia limpia. Pablo el apóstol niega los cargos podemos decir, con pruebas, hermanos. Y el verso número 11 al 13
podemos ver esto. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Él lo sabía. ¿Por qué? Porque alguien ya le había escrito, le había presentado pruebas y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Hermanos, Pablo presenta una defensa hermosa, meticulosa. Solo 12 días habían pasado desde su llegada a Jerusalén. ¿Sí? Había llegado, estaba nuevecito. Llegas tú a tu casa después de no estar varios días y comienzan a acusarte de una y de otra cosa. Pablo estaba recibiendo esto. Una y otra cosa contra él. No estaba disputando en ningún lugar público, no incitó ningún tumulto. Es lo que está diciendo el apóstol, y sus acusadores no podían presentar ninguna evidencia. Es la defensa de nuestro hermano Pablo. Está haciendo una apología, hermanos, excelente nuestro hermano. Está haciendo su defensa, hermanos, correcta. Los argumentos que está presentando, está diciendo, mira, no pueden ellos siquiera decir que en algún momento me encontraron disputando. No lo hice en público, no lo hice en la ciudad, no lo hice ni en el mismo templo, en ningún lugar público ni privado pueden ellos decir, es cierto y aquí están los testigos. Entonces, no pueden ni pueden probar las cosas de que ahora se me acusan. Podemos ver, como ya hablamos en otro momento, Pablo gozaba de una limpia, de una conciencia tranquila, y su defensa, hermanos, lo está haciendo así. Pablo está haciendo su defensa de esa manera tranquila, calmada, y él confiesa abiertamente esa fe que él, hermanos, ya decía, profesa. Dice el verso 14, hermanos, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Hermanos, Pablo no está convirtiendo esto en una exageración, ¿verdad? No lo está haciendo así, tampoco él quiere como exonerarse y decir, bueno, él quiere, hermanos, presentar sus argumentos, él quiere presentar su defensa, y hermanos, esa transformación de su vida apartada de Cristo, lejos de Cristo, en contra de Cristo, en contra de este camino, hermanos, cuando él llega al camino, al entendimiento, hermanos, de lo que estos judíos llaman herejía, ¿sí? Al conocimiento de Cristo, Pablo, hermanos, está diciendo, hermanos, lo llama, hermanos, en la profesión, el ministerio que estaba él desempeñando, trayendo a los gentiles, le llama el camino. Y no es una herejía nueva. Es algo, hermanos, él está diciendo, es el cumplimiento de toda la esperanza de Israel. Lo que tú llamas herejía es el cumplimiento de los profetas, de la venida del Mesías, de la venida de Cristo. Es lo que ellos llaman herejía, pero no es ninguna herejía. Es lo que nuestros mismos padres creyeron. Por eso esa profesión que él conocía, que él sabía, lo afirma y lo reafirma. Hermanos, cuando exactamente nosotros comprendemos esto, es que no podemos callar, no podemos cambiar la verdad, no podemos rebajar la verdad, no podemos comprometer el evangelio para en algún momento, hermanos, salir bien librados de algo. Sino hemos de ser como nuestro hermano Pablo, que presenta sus argumentos. Pedro dice que estemos preparados para presentar con mansedumbre, hermanos, con mansedumbre lo que se nos requiera, hermanos, lo que alguien pudiera tener alguna inquietud, que presentemos con amor, que presentemos con mansedumbre, hermanos, argumentos, ¿verdad? Hermanos, él procuraba
nuestro hermano Pablo procuraba estar bien delante de Dios. Y esa palabra, hermanos, déjame decirte que procurar, hermanos, es una palabra que estaba estudiando, que es en griego ascetismo, que significa, hermanos, ejercitarse con disciplina constante. El conocer las escrituras para poder predicarlas se requiere de una disciplina constante. Se requiere de un conocimiento correcto. Se requiere de que estemos, hermanos, sumergidos o estemos constantemente buscando las escrituras, que ellas sean, hermanos, donde hemos cimentado nuestra fe. Así que el apóstol Pablo estaba haciendo, se ejercía en esta disciplina. Por eso es que él dice, hermanos, procuro, delante de Dios, delante de los hombres aún, tener una conciencia tranquila. Hermanos, es que tal vez haya áreas en tu vida donde a veces nosotros sabemos que están mal. Estamos pidiendo a Dios, Señor, ayúdame, Señor, bendíceme, Señor, haz esto, haz aquello, pero tú sabes que en tu vida privada a veces no es la que manifestamos o manifiestas en tu vida pública. Y requiere atención y requiere que tú pongas diligencia. Y como dice nuestro hermano Pablo, no procuramos, hermanos. A veces no procuramos la disciplina, hermanos. Para ser disciplinados necesitamos ser intencionales. Es una palabra que escucho mucho de mi hermano pastor. Hemos de ser intencionales, hermanos. A veces no somos disciplinados en la búsqueda de la palabra. No somos constantes en la oración. No somos constantes en las escrituras, pero hermanos, quienes se han ejercitado en esta sagrada disciplina, déjame decirte que no lo hicieron o no es que se vuelvan buenos de la noche a la mañana. Hemos de comenzar con algo. Hemos de comenzar tal vez, he dicho a algunos hermanos, has de comenzar con 10 minutos, probablemente. Has de comenzar con un tiempo pequeño e ir añadiendo. Así que nuestro hermano Pablo era alguien disciplinado en ese sentido. Alguien disciplinado. Nosotros, ya repito, podemos en algún momento, tal vez, sabemos que está algo por ahí que no está correcto y no le damos prioridad a aquellas cosas que requieren prioridad, que requieren diligencia, que requieren atención. Nuestro hermano Pablo, mis hermanos, era alguien que procuraba. Era alguien que buscaba constantemente. Así que, hermanos, la perfección no viene de la noche a la mañana. Hemos de disciplinarnos. Número 2, el prisionero, que evangelizó a su juez. Verso 22 y 25. Después voy a regresar un poquito a los versículos anteriores, hermanos. Dice, hermanos, vemos el aplazamiento de Félix, hermanos, acá. Entonces dice el verso 22, Félix, oídas estas cosas, estando, hermanos, bien informado de este camino. ¿De cuál camino, hermanos? Los versículos anteriores, el apóstol le habla acerca de la resurrección, le habla acerca de la misma fe en Cristo Jesús, y Félix, hermanos, entendía perfectamente. Y ahorita te voy a decir por qué él entendía perfectamente el camino, entendía perfectamente aún el evangelio. Ahorita vas a ver por qué él lo entendía perfectamente. Dice que entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó. Y les aplazó a todos los que estaban ahí en el juicio. El sumo sacerdote en este momento quería solamente que aquel hombre, que lo enjuiciaran y que tal vez muriera, o que estuviera en la cárcel ahí, que estuviera en la cárcel para toda su vida. Pero, hermanos, después de que Félix escucha las palabras, el mismo evangelio predicado, dice que les aplaza diciendo, cuando descendiere el tribuno Licias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Un dato crucial, hermanos, que a veces se pasa por alto.
Félix ya sabía sobre el cristianismo, ya lo decía hace un momento. Es que Félix ya sabía acerca del cristianismo, ya conocía acerca del Cristo que había muerto en la cruz, ya conocía acerca de ese Jesús que murió clavado en un madero. Félix ya lo conocía. Su pretexto, mis hermanos, era así como esperar a que Lisias, ¿verdad?, viniera. Hermanos, era un argumento realmente vano el que estaba dando, presentando. Lisias, hermanos, ya había enviado, como lo hemos dicho, un informe de alguna manera detallado y con algunas añadiduras. Hermanos, ya había declarado lo que el apóstol Pablo sí había hecho y es inocente, era lo que él estaba diciendo. Es inocente y bueno, lo envió a ti para ver tú qué haces. Pero lo que Lisias, el tribuno, había hecho era informarle, no hay de qué acusarle. No hay de qué acusarle, es inocente. Entonces, Félix no necesitaba más información. Félix realmente no necesitaba que viniera nuevamente Lisias para aclarar algunos puntos. Félix tenía claro el camino, Félix tenía claras las cosas, tenía claro el evangelio, tenía claro que Cristo había muerto, tenía claro que el apóstol Pablo no se le podía acusar de ningún delito, lo tenía claro, hermanos. Lo comprendía perfectamente, entonces. No necesitaba, repito, más información. Necesitaba realmente algo que muchos de nosotros nos hace falta. Nos hace falta y lo que le hacía falta, hermanos, era reconocer que su vida no estaba bien delante de Dios. Necesitaba reconocer que lo que Pablo mismo había testificado es algo que él ya había escuchado en otro momento. Y tenía alguien cercano a él. Ahorita vamos a hablar de la persona. Dice el verso número 24, hermanos, ese encuentro privado que él tiene con el apóstol, dice el verso 24 que algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Como ya dije, Félix entiende y sabe acerca del cristianismo, sabe acerca del camino, sabe acerca del evangelio, sabe acerca de Jesús. Hermanos, este varón se había casado con una judía. Con una judía. Drusila es su mujer y la escritura nos dice, Lucas registra, busca el dato preciso y exacto, es judía, su nombre es Drusila. ¿Quién es ella? Bueno, era hija de Herodes Agripa I. Es el mismo rey, hermanos, que ejecutó a Santiago y encarceló al apóstol Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 12. Era nieta de Herodes el Grande. Era nieta de Herodes el Grande. Drusila tiene aproximadamente ahorita 20 años en este momento en el que está hablando con Félix y esta mujer, este matrimonio. No dice su esposa, dice su mujer. Hermanos, cuando Pablo está predicando, se cree que tiene aproximadamente 20 años. Félix estaba obsesionado, se dice un historiador, que estaba obsesionado con la belleza de Drusila. Así que lo que él hace es contratar a un mago para hacer una, ¿cómo le llaman? Chamanería o algo así, para poder seducirla y poder convencerla de abandonar a su esposo legítimo. Ahora vive con Félix en adulterio abierto y flagrante, hermanos. En este momento él está viviendo, tiene una vida escandalosa. Es una escena extraordinaria, hermanos, lo que estamos leyendo. Es una escena extraordinaria. El hombre más poderoso de la región convoca a un prisionero para escucharle hablar acerca de Jesús. Llama al prisionero para
oír acerca de Jesús. Por así decir, como que la dinámica de ese poder se invierte, mis hermanos. Pablo está en cadenas en este momento, pero hermanos, él es el que está gozando de libertad. Es un contraste, hermanos. Es una ironía aparentemente, ¿no? Él está en la cárcel, está encadenado, pero goza de verdadera libertad. Sin embargo, Félix, hermanos, y goza de verdadera libertad que pudo encontrar en Cristo y lo pudo encontrar gratuitamente. Mas, sin embargo, Félix, hermanos, tuvo que buscar palancas, tuvo que de alguna manera pagar para poder tener el puesto que él tiene en este momento. Hermanos, y Pablo no desperdicia el momento, es lo que nos está diciendo el texto, número 24. No desperdicia el tiempo y, hermanos, él trae algunos temas a hablar con Félix. Habla acerca de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, los temas o los 3 temas que podemos ver que escuchó y que espantaron a Félix pueden ser los mismos que en algún momento pueden asustarnos a nosotros, espantarnos a nosotros. Son los mismos que, déjame decirte, no es que a veces asusten, es algo que a todos nos pasa. Pero unos más que otros. Dice el verso 25, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Hermano, Pablo elige estos 3 temas importantes que golpearían directamente a la vida de aquel o de aquella pareja. Hermanos, no fue accidental. Podemos ver a un apóstol Pablo con un corazón pastoral, pero a la vez valiente, lleno de amor, de gracia, misericordia, hermanos, al mismo tiempo presentando estas 3 verdades, hermanos, estas 3 verdades. Número 1, empezó, dice el texto, empezó a disertar acerca de la justicia. Félix, hermanos, por definición era su carrera, hermanos, estaba construido sobre el soborno. Ya lo decíamos, Tácito, Flavio Josefo registran que era corrupto, que fue corrupto, que le gustaba sobornar a la gente. Eso lo compartía mi hermano también Javi hace algunas 3 semanas atrás. Le gustaba sobornar a la gente, hermanos, este varón. Y este varón en el que hoy está escuchando al apóstol Pablo, está hablando acerca de la justicia. De esa justicia, hermanos, que él ya entendía, hermanos. De alguna manera ya entendía. Porque ya había oído hablar, repito, acerca del evangelio. Ya había oído hablar, ya sea por una persona, ya sea por la misma mujer que tenía ahí al lado, como mujer, como esposa, si le podemos llamar así, ¿verdad? Entre comillas, ya había escuchado, hermanos, ya había oído. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, la justicia de la que este hombre escuchó, entonces, hermanos, es la que solamente la podemos recibir a través de Jesucristo. Dice en el libro de Romanos capítulo 3, verso 21 y 22, pero ahora, aparte de la ley, aparte de lo que él ya había escuchado por los profetas, de una o por otra persona, sí, aparte de los profetas, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Yo pregunto, hermanos, aquí, ¿tú crees qué merecías? ¿Crees que merecías la justicia de Dios o no la merecías? ¿Merecías tú la justicia de Dios o no la merecías? Todos merecíamos la justicia de Dios. Todos merecíamos la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, por pecadores, nosotros merecíamos ser castigados. El pecado requería que el pecador recibiera la justicia de Dios. Si cometía adulterio,
O sea, era condenado de tal manera que en la justicia de Dios se requería: lapídalo, mátalo, apedréalo. Pero aparte de eso, ha pecado contra Dios. Y si Dios quería, podía descargar su justicia en ese pecador. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores y merecemos la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Merecemos ser castigados. Bien merecido lo tenemos. Por pecadores, por transgresores. ¿Sí? Entonces, lo que este hombre estaba oyendo, Félix, su esposa o su mujer, lo que estaba diciéndoles Pablo: mira, eres un pecador. ¿Tú crees que yo estoy pagando aquí algo en la cárcel y tú crees que estás ejerciendo la justicia? Pero el que va a ser enjuiciado, merece la justicia, eres tú por tu maldad, por tus sobornos, porque has matado a gente, por muchas cosas. Tú mereces la justicia de Dios. Hermanos, tú y yo no recibimos justicia. Lo que hoy hemos recibido ha sido gracia. ¿Estás de acuerdo? Hemos recibido gracia en lugar de justicia. A ver si me estoy explicando, hermanos. Tú por pecador, por cuanto todos pecaron, dice el texto, están destituidos de la gloria de Dios. Estamos destituidos. Y lo único que merecemos es esa justicia que fue descargada sobre el Hijo. El pago no lo recibimos nosotros. El pago por nuestros pecados no lo sufrimos en carne propia nosotros. Lo sufrió Cristo por nosotros. Y eso es algo glorioso. Eso es algo que Félix y aquella mujer Drusila escuchó en ese momento. Así que, hermanos, entendí algo. Mi vida está reprobada. Estoy mal delante de Dios. Él sabía que tenía que enfrentar la justicia de Dios. Y si la enfrentaba, hermanos, no con ello quiere decir que él iba a ser absuelto. Solamente iba a recibir lo que todo mundo debe recibir, lo justo. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, en Romanos, dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Nosotros, hermanos, se nos imputa la justicia de Dios a nuestras vidas. Es decir, esa justicia que recibió el Hijo, por así decir, se traspasa a nosotros. No la merecemos. Dios nos da por gracia su justicia. Él recibió la paga en su cuerpo. Él recibió, el Padre descargó toda su ira en su Hijo. Y nosotros hoy somos hechos justos por Cristo. Solamente por Cristo. No podemos recibir la justificación por ninguna otra parte, hermanos. Por ninguna otra forma, por ningún otro medio. Por eso dice, entonces, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, por la fe. La justicia la recibimos por la fe. Como si tú hubieras pagado, pero no fuiste tú, fue alguien que se puso en tu lugar. Alguien que tomó tu lugar, la sustitución. Dios fue el que tomó nuestro lugar para recibir esta justicia. Así que, hermanos, Él habló acerca de la justicia. Y al escuchar entonces Félix, ¿sí?, acerca del dominio propio también, acerca del dominio propio, hermanos, era un hombre gobernado por sus pasiones. Entendemos eso.
Félix era un hombre gobernado por sus pasiones. Pablo, hermanos, aplica el término en su sentido más profundo. ¿Sí? La capacidad de gobernar tus propios deseos o los propios deseos solo es posible a través del Espíritu Santo. Nosotros, hermanos, no somos mejor que el que va a otra iglesia. Lo único que nos hace diferentes entre alguien que va a otra iglesia, entre el mismo católico, si tú quieres, lo único que nos diferencia, hermanos, es el Espíritu Santo. No podemos vivir una vida cristiana sin el Espíritu Santo, la dependencia total y completa de Él y de su fruto, que es producido a través por el Espíritu Santo. No podemos nosotros vivir una vida cristiana en nuestras fuerzas. Nosotros somos esclavos de nuestras pasiones, de nuestros deseos, y solamente podemos ser libres, como Él mismo lo dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No puedes tú tener dominio propio si no te has rendido al señorío de Cristo. No puedes tener y gozar de dominio propio. Parece algo imposible de poder hacer, pero a la vez es sencillo. Solamente su gracia. Es el Espíritu en la vida del creyente. Solamente es el Espíritu Santo en la vida del creyente. Y Félix sabe que Dios no está en su vida. Conoce de la ley, conoce de los profetas, conoce de la palabra, ha oído el evangelio, pero no vive el evangelio. Él no vive el evangelio. Y número 3, del juicio venidero. Del juicio venidero. Y creo que no hay nadie que tema más el juicio que quien sabe que es culpable. Que es culpable. Pablo no habla del tribunal romano, sino del tribunal de Dios. No está hablando del tribunal romano, repito, está hablando del tribunal de Dios, ante el cual, déjame decirte, todo poder humano un día se va a doblegar. Un día todos compareceremos ante su tribunal. Sean grandes, pequeños, ricos, pobres, nobles, reyes, gobernantes. Nuestros gobernantes estarán un día delante de Dios. Nuestros gobernantes estarán un día dando cuentas a Dios. Tú y yo estaremos un día delante de Dios rindiendo cuentas. Si hiciste mal, si no te sujetaste, no te sometiste al señorío de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, será el ay de dolor aquel día. No habrá segunda oportunidad. No habrá otra esperanza. No habrá otro momento. No habrá otro momento, hermanos. Félix, hermanos, se espantó, lo que literalmente quiere decir que como que se hiciera temeroso. El mismo gobernador, hermanos, que podía ordenar en este momento una ejecución solo por su palabra, tembló ante las palabras de su prisionero. John Stott dice y comenta lo siguiente: Pablo no eligió sus temas para agradar al oyente, sino para confrontar al pecador. Para confrontar al pecador. Un evangelio que no incomoda a la conciencia tampoco puede transformar el corazón. El evangelio, si no incomoda primero, no puede traer transformación, hermanos. Por eso es que a veces nos sentimos redarguidos, nos sentimos incomodados cuando algún hermano nos predica, nos comparte desde un púlpito o en una consejería. A veces nos incomodamos, nos sentimos mal y a veces salimos diciendo: ni me hubiera sentado a platicar con este hermano. Pero déjame decirte que si el evangelio
no nos incomoda, no puede haber transformación. No puede haber verdadera transformación en nuestro corazón. Hermanos, uno de los grandes peligros que podemos correr en este tiempo es solamente hablar acerca del amor y la gracia de Dios. Podemos solo hablar de amor y gracia de Dios, pero dejamos a un lado la justicia, el arrepentimiento y el juicio de Dios. Podemos hacer a un lado. Hermanos, el Evangelio va de la mano la justicia y la libertad, la paz, el perdón, la esperanza de estar perdido a poder tener esperanza. El Evangelio, hermanos, es como una cadena, como un eslabón que va unido uno con el otro y nunca se pueden separar. Hermano, entonces, si tú crees que a veces estamos compartiendo la palabra, pero solamente hablamos del amor de Dios, de la gracia de Dios, déjame decirte que no es el Evangelio completo. Necesitamos hablar de arrepentimiento, necesitamos hablar de la justicia, y a veces necesitamos hablar con gracia acerca de la justicia a alguien que está a un paso de la muerte, en el umbral de la muerte. Necesita saber aquella persona que debe y tiene que arrepentirse delante de Dios. Y debe entender que hay un Salvador que puede perdonar sus pecados. Hay un Salvador que puede perdonar sus pecados. Y que por gracia nosotros somos perdonados. Aún alguien que está muriendo, hemos de darle esperanza. Entonces, hermanos, ese es el peligro. El peligro número 3, vemos el peligro mortal del después, hermanos. Wow, se me está yendo el tiempo, hermanos. El peligro mortal del después es la respuesta más peligrosa, puedo decirte, del mundo. Dice el verso 25, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad, te llamaré. Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad, te llamaré. Después de oír esta palabra, se asustó. Se asustó. Y responde, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad, te llamaré. Hermanos, esta es posiblemente la respuesta más peligrosa que un ser humano puede dar ante el Evangelio. Y yo sé que muchos a veces es la misma respuesta que dan al Evangelio. En todo lugar. En todo lugar. En nuestra iglesia también pasa esto. En nuestra iglesia también pasa esto. No es un rechazo contundente, ¿ves? No es un rechazo contundente. Es un aplazamiento, por así decir. Y el aplazamiento, sí, el aplazamiento es peligroso. Peligroso. Tal vez tú dirás, no estoy cerrando la puerta. Solo estoy esperando el momento adecuado, hermano. No estoy cerrando la puerta. Parecía que era la respuesta de Félix. Cuando tenga oportunidad. Como que, hermanos, como que estuviera el tiempo en nuestras manos. Como que el tiempo lo tenemos en nuestras manos, como que tú puedes controlar el tiempo, como que tú eres el Dios del tiempo. Y tú sabes cómo controlarlo a tu manera y a tu antojo. Pareciera que era la respuesta de Félix. Pero déjame decirte que Félix inconscientemente reveló o mostró su error. Pensó que él determinaba realmente el momento o el tiempo de la gracia de Dios, de la visitación de Dios. El tiempo de la gracia, el tiempo de la visitación no le pertenece al hombre, sino a Dios. Solo a Dios. Y hermanos, dice acá el texto que estamos leyendo, que él, en este verso 26, hermanos, siguiente,
esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Es interesante. Aunque no es un rechazo, repito, contundente y abierto, claro, por otro lado podemos ver como cierto agrado por oír la palabra. Hacía venir al apóstol Pablo para oírle, para escucharlo. ¿Cuántos de nosotros escuchamos? Déjame decirte, Félix escuchaba de buen agrado. Pareciera que aparentemente no estaba incómodo que le dijera, oye, creo que estás viviendo en adulterio. Necesitas arrepentimiento. Necesitas ponerte a cuentas con el Señor. Un día tú también vas a ser llamado al tribunal de Dios, el tribunal más alto. Porque Él es el Rey de Reyes, porque Él es el Señor de señores. Pero hermanos, parecía como que se veía tranquilo. Y es que, hermanos, de verdad, a veces se muestra esa tranquilidad al oír la palabra. De hecho, a veces parece que estamos entendiendo el Evangelio, asentamos con la cabeza y decimos, es cierto, amén a las palabras que está diciendo nuestro hermano. Pero simplemente estamos también como Félix, aplazando el tiempo, Aguanta un poco más. Mira, ya están creciendo mis hijos. Ahorita que crezcan, voy a entregarme con todo al Señor. Aguanta que ahorita, mira, salga de esta enfermedad y voy a entregar mi vida por completo al Señor. Espera que, mira, estoy saliendo de unos problemas financieros. Espera a que, mira, me case. Espera a que... Y hermanos, estamos aplazando y aplazando y aplazando el tiempo, dejándolo para el después. Repito, como si nosotros tuviéramos control del tiempo, como si nosotros fuéramos los que le damos órdenes a Dios. Cuando yo diga, te voy a servir. Cuando yo indique, cuando te diga, hey, ven acá, Dios, entonces sí, va a ser para que ahora sí, me voy a entregar ya a ti. Una actitud soberbia, una actitud altiva, no sirviendo y no entregándonos a Dios por completo y sirviéndole con una limpia conciencia. Sabes que hay algo atravesado ahí. Amados hermanos, yo sé que a veces también nosotros como creyentes no queremos declarar toda la verdad a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos. No queremos a veces incomodarlos, pero el Evangelio siempre ha incomodado. Usted que está aquí con nosotros o que conoció antes el Evangelio, usted sabe que el Evangelio incomoda. El Evangelio no se ajusta a la conveniencia, al gusto del cliente. El Evangelio no se ajusta al gusto del cliente. El Evangelio, hermanos, o lo presentamos completo o mejor guardemos silencio, hermanos. O presentamos el Evangelio, hermanos, con amor, con gracia, con dependencia también del Espíritu Santo. Si no lo hacemos de esa manera, hermanos, mejor callemos. Dice Hebreos capítulo 3, versos 7 y 8, hermanos. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amado oyente, amada persona que nos visitas, que nos acompañas, que has estado aquí por varios años, por varios meses, si oyes hoy la voz del Señor llamando a tu vida, tocando a la puerta de tu corazón, no cierres, no endurezcas tu corazón más. No endurezcamos nuestro corazón. Verso 27, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. 2 años, hermanos. ¿Cuántos años pasó entonces Pablo en Cesarea? Pregunta para todos.
Despertemos, hermanos. ¿Cuántos años pasó el apóstol Pablo en la cárcel? ¿Seguro? ¿Seguro, hermanos? 2 años nos dice el texto. El texto nos dice 2 años pasó. Puede ser un poquito más, porque vino otro gobernador. ¿Sí? Hermanos, al final Félix toma la última decisión: dejar a Pablo el apóstol preso para congraciarse solamente con los judíos. La ironía, hermanos, es impresionante. Roma, este hombre deja el puesto, él deja el puesto porque él es llamado a juicio, déjame decirte, dicen los historiadores, por los crímenes que ha cometido contra otras personas, principalmente por judíos. No nos dice el texto, pero otros historiadores dicen: Félix es quitado del puesto y llamado a juicio para rendir cuentas por los juicios, por las cosas que él había cometido, por injusticias. Esto mismo que él le gustaba hacer, sus pasiones, sus deseos, más adelante él sería llamado también a juicio. Hermanos, dice F.F. Bruce en su comentario, Félix representa a todos los que tienen suficiente conocimiento del evangelio para estar incómodos, pero insuficiente voluntad para rendirse a él. Él es el tipo más peligroso de oyente, el que sabe lo suficiente para temer, pero no lo suficiente para obedecer. Fin de las palabras de nuestro hermano F.F. Bruce. Es interesante, muy rica su argumento, su comentario de nuestro hermano F.F. Bruce. Félix comete varios errores entonces al él, aplazar el tiempo, dejar el tiempo para más adelante. Tal vez tú seas ese Félix hoy. Tal vez tú seas ese Félix hoy que estás aplazando, repito, el tiempo. Cuando termine, hermano, esta temporada, este año, cuando crezcan mis muchachos y mira, hermano, cuando sienta más convicción de pecados, espera, hermano, que termine mi carrera, hermano. Espera que termine mi carrera y entonces voy a servir con todo mi corazón. Si no lo sirves siendo joven, menos lo servirás estando casado, teniendo una esposa y teniendo hijos. Si estando joven no te entregas y después dirás, hermano, es que ya soy muy viejo, ya se me acabaron las fuerzas. ¿Cómo no Dios llegó a mi vida cuando estaba más joven, cuando tenía mis 25, mis 30 años? Porque era el momento en el que rechazabas más a Dios. Pero Dios nunca llega tarde. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si oyes hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Hermanos, déjame decirte algo. Punto número 4. El evangelio no necesita permiso de nadie. Leo en el verso 22, verso 23 y verso 27, hermanos. Dice entonces Félix: oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, de la resurrección de Jesucristo, de que Él murió en la cruz, etcétera, les aplazó diciendo: cuando descendiera el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Él mandó, dice verso 23, y mandó al centurión que se custodiase a Pablo para que se le concediese alguna libertad y que no le impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Y verso 27 dice: pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Hermanos, pareciera que Félix, pareciera que se le tenía que pedir permiso para que el evangelio viniera
y se predicara no solo a su vida, sino a los demás. Hermanos, fue un tiempo en el que nuestro hermano Pablo estuvo en prisión, pero podemos ver por otro lado la ambición de un hombre. La ambición de un hombre. Podemos ver a nuestro hermano también, cómo Dios providencialmente estuvo manteniendo a nuestro hermano Pablo animado, compartiendo tal vez con los demás, las demás personas que estaban encarceladas. Dios permitió, hermanos, que Pablo estuviera 2 años preso. Félix tenía todo, hermanos, el poder para poder soltarlo, pero vemos la codicia, vemos el miedo de alguna manera, vemos la ambición de Félix. Cuando terminamos de leer el libro de los Hechos, nos dice el último versículo, hermanos, que el apóstol Pablo predicaba abiertamente y sin impedimento. Estaba preso, pero sin impedimento. Hermanos, pareciera que eso es lo que el Imperio Romano solamente logró contra el Evangelio. Eso es lo único que pudo lograr. O sea, nada. Sí, porque no estaba ahí por un delito. Sin embargo, el Evangelio seguía corriendo. El Evangelio se seguía predicando. Vemos la providencia hermosa de Dios, hermanos. Y podemos preguntarnos por qué Dios permitió que Pablo permaneciese preso 2 años. Hermanos, para este tiempo estamos hablando del año 58 al 60, en el que el apóstol Pablo estaba preso en Cesarea. A veces es importante estudiar esta parte también. Pablo estuvo entonces entre el año 58 al 60 preso en Cesarea. ¿Sabes qué ha ocurrido para este tiempo y para este año, hermanos? Han pasado cosas importantes en la iglesia gentil, en la iglesia cristiana. Para este tiempo, hermanos, ya tenemos algunos libros del Nuevo Testamento. ¿Como cuáles? Tenemos 1 y 2 de Tesalonicenses. La primera carta y segunda carta a los tesalonicenses. Para este tiempo, hermanos, tenemos ya el libro de Gálatas. Para este tiempo ya tenemos primera y segunda de Corintios. Para este tiempo, entre el 58 y 60, ya tenemos primera y segunda de Corintios. Y hermanos, algunos han dicho, algunos han argumentado que para este tiempo, en este tiempo en el que está en la cárcel, probablemente se escribe la carta a los filipenses y algunos han dicho a Filemón. Algunos están a favor y otros que fue después, que fue ya en Roma. Sin embargo, hermanos, algunos dicen que es probable. Entonces, hermanos, la iglesia ya estaba conociendo el Evangelio aún a través de las cartas apostólicas. Entonces, podemos ver, como dice Pablo también a los romanos, que que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hermanos, fue un tiempo hermoso porque el Evangelio siguió corriendo, siguió predicándose, aunque el hombre está preso, pero el Evangelio y la palabra no está presa. Tú y yo somos la boca, tú y yo somos los pies en este tiempo para que otros conozcan a Cristo. ¿Sabías eso? Tú y yo somos sus manos, sus pies, su boca, para poder llevar el Evangelio a nuestros vecinos, a nuestros hermanos, a nuestra familia, a los compañeros de trabajo. Hermanos, el Evangelio no está preso. Y si Dios está contigo, va a ayudarte ahí con esa persona para poder evangelizarla, poder compartirle, poder predicarle el Evangelio. Solo se requiere que seas fiel. Solo requiere que seas obediente a la palabra. El Señor va a estar contigo. Va a respaldarte, hermano. Y, hermano, solo unas aplicaciones breves a la palabra, hermano. Yo sé que a veces tememos predicar el Evangelio. Yo sé que a veces tenemos temor, tenemos miedo. Si tienes a alguien en mente que ya de tiempo debes de compartirle el Evangelio, o le debes llevar el Evangelio, ora al Señor. Ponte en las manos de Él. Depende completa y enteramente de su Espíritu Santo.
He dicho a veces que, ok, si tienes en mente ir a predicar a alguien, compartir el evangelio, siéntate un rato en casa, escoge algunos versículos, anótalos y ora por la persona. Probablemente en ese momento venga algún texto que ponga al Señor en tu corazón, que le vas a compartir y le vas a dar a esa persona. Y al final de esa charla, al final de haber testificado, ves la bendición de Dios. No tengas temor, no tengas miedo. El que te envió, el que te dice, id, es el mismo que te va a ayudar y va a estar contigo. No tengas temor, hermano. Quita el miedo, quita el temor. Hermanos, si tú has sido como Félix, que has aplazado el tiempo, solo te digo, el tiempo no está en tus manos. Yo no sé si vas a vivir para que 8 días, yo no sé si vas a vivir para en 15 días, yo no sé si nos sigamos viendo en un año, pero solo te digo que si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Estamos pasando por una situación difícil. Recuerda que Pablo estuvo 2 años en la cárcel. Estarás pasando una situación en este momento complicada de salud, de dinero, familiar. Hermano, ora al Señor también y pon delante de Él la situación. Todos, hermanos, el apóstol Pablo, estaba ahí la provisión del Señor en la vida de nuestro hermano. El Señor no abandonó a su siervo. El Señor no abandonó a aquel que lo había tomado como su soldado, como su embajador. No te va a dejar tampoco. Estuvo 2 años en la cárcel y tú dices 2 años, parece poco, pero es un buen tiempo. Un buen tiempo en el que puedes hacer mucho. Parece que estás atado de manos, pero en 2 años puedes hacer mucho en favor de tu familia, de la iglesia, de Dios y su causa. Entonces, hermanos, solo concluimos. Aparentemente el sistema, el gobierno en ese momento romano pareciera que ganó, pero déjame decirte que no hizo nada. Nuestro hermano seguía con vida, el evangelio seguía siendo predicado. Hermanos, lo que Lucas entonces quiere dejarnos claro y en nuestra mente es el evangelio, a pesar de las circunstancias, de la persecución, del falso testimonio, la palabra sigue corriendo, la palabra sigue siendo predicada. Tú eres el instrumento en este tiempo. No está ahorita nuestro hermano Pablo, sin embargo, tiene sus palabras, sin embargo, tienes los argumentos que él presentó, tienes al mismo Dios que él tenía en la cárcel, el mismo Dios que le acompañó estando delante de emperadores y de reyes, es el mismo Dios que va a estar contigo. No tengas temor de predicar abiertamente, hermano y hermana. Vamos a orar ahí en nuestro lugar, hermanos. Y si Dios te ha hablado también, tal vez hoy sea la oportunidad para ti, para que lo conozcas y recibas su perdón, su gracia. Tal vez puede ser hoy el día. Ven a Él. Ven a Él. ¿Cómo? Reconociendo tus pecados, reconociendo que eres un pecador, reconociendo que tu vida no ha estado bajo el dominio de aquel que gobierna en los cielos y en la tierra, aquel que tiene el poder de dar vida y de quitarla. Rinde tu vida a Él. Rinde tu vida a Cristo. Rinde tu vida a Él. Entrega tus pecados. Oh, hermano, he pecado varias veces, he caído. Ven y presenta tu pecado y entrégalo hoy. Pide que te ayude. Pide que su gracia venga a tu vida. Tú no tienes el poder para decidir, para ser conforme a tu voluntad. Dios sí. Dios sí. Y si el Señor hoy te está hablando, entonces, hoy es el día. Hoy es el día de tu visitación. Padre, gracias por tu palabra. Yo sé que nos quedamos cortos, Señor, pero yo te ruego en el nombre de Jesucristo que termines y que completes lo que no se dijo, Señor.
Padre, que tú bendigas a cada oyente hoy, aún los que nos están viendo hoy por Facebook, por YouTube. Hermanos, Padre, bendice a estos hermanos, bendice a cada una de las personas y Dios Santo, que podamos servirte como creyentes con una limpia conciencia. Hoy y siempre, Padre, ayúdanos. Nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesucristo. Amén.